Muy bien, saludos estudiantes. Hoy haremos ejercicios de repaso del MRV. No olvide que es importante que del MRV usted se tiene que aprender las fórmulas. Sin eso no va a poder resolver. Recuerde las tres fórmulas. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuáles son? La primera, la velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Y tenemos que la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estas tres fórmulas son muy importantes. Muy bien, vamos a resolver el primer ejercicio. Por ejemplo, el primer ejercicio dice que un auto posee una velocidad inicial. De una vez vas anotando los datos. Velocidad inicial de 20 metros por segundo. Con una aceleración de ¿cuánto? De 6 metros por segundo al cuadrado, ¿sí o no? Y un tiempo de 10 segundos. ¿Ok? Muy bien. Calcule la distancia que recorrió. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted de manera aconsejable debe aprenderse las tres fórmulas, ¿sí o no? Mi consejo es que como si usted ya se las aprendió, pues en el examen usted las puede escribir a un ladito de la hoja, a un ladito del examen, la puede escribir, ¿no es verdad? Y ahí ya va haciendo, ¿no? Ojo, no puede copiar, obviamente. Entonces, empezamos. ¿Cómo hacemos? Sencillo. Tengo que buscar la ecuación en la que pueda yo calcular qué cosa, la distancia. Si te fijas, hay dos fórmulas para calcular la distancia, ¿sí o no? Pero ¿cuál de estas dos puedo usar? Por ejemplo, no tienes la velocidad final, tienes la inicial, sí, y tienes la aceleración, pero no tienes la distancia. En cambio, en la otra sí tienes velocidad inicial, tienes tiempo, tienes aceleración y tiempo. Entonces, por lógica, por descartes, siempre que cuando tú quieras saber qué ecuación usar, solamente vas a usar la ecuación en la que solamente te falte un dato, no dos datos como es en la segunda ecuación. En la segunda ecuación nos faltaba la velocidad final y la distancia. Entonces usamos la segunda ecuación, que en este caso es la que yo ahorita acabo de hacer, velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia, ¿cuánto es la velocidad inicial? De 20 por el tiempo que es 10 más un medio de la aceleración que es 6 por 10 al cuadrado. ¿Cómo coloca eso en la calculadora usted? Pues bueno, puede colocarlo así, mire, ¿ve? Lo voy a proyectar en la calculadora. Quedaría así, ¿sí ve? Quedaría lo que es 20 multiplicado por 10. Dele pues más un medio, ¿sí ve? Un medio, ¿sí ve? Un medio por 6 cierro paréntesis y 10 elevado al cuadrado. ¿Sí ven? Ya está. ¿Y eso cuánto da? Da 500. ¿Sí? Entonces la distancia que recorrió son 500, ¿qué? 500, ¿qué? 500 metros. Voilà. Pero en el caso de que alguno dirá, profe, pero no puedo colocar el un medio, no me acuerdo. Fácil. Recuerda que el un medio en decimal es 0,5. Entonces tiene 20 por 10, ¿sí o no? Más 0,5 que reemplaza los medios por 6 y por 10 elevado al cuadrado. ¿Sí ve? Fácil, si se fija, da lo mismo. Fácil. Veamos el que sigue. El que sigue, ¿qué es? Un móvil viaja a 40 metros por segundo y comienza a reducir su velocidad a partir del instante t igual 0. Y al cabo de 6 segundos se detiene completamente. ¿Cuál fue la aceleración durante el segundo periodo que redujo su velocidad? Muy bien. Si usted se fija, tiene una velocidad inicial, ¿verdad? ¿De cuánto? Una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Y tiene un tiempo de 6 segundos, ¿sí o no? Pero la clave aquí es que dice que se detiene completamente. ¿Eso qué significa? Que su velocidad final, ¿cuánto va a ser? 0 metros por segundo. Grábate, cuando un cuerpo disminuye su velocidad o está frenando o desacelerando, es por lógica que su velocidad final está por hacerse cero. Eso significa que va a detenerse, dejará de moverse. Ahora, me están preguntando a mí cuál fue la aceleración en ese momento. Y ahí vengo y razono, me acuerdo de mis fórmulas. ¿Cuál debo usar?
Si se fija, no puedo usar esta de acá. ¿Por qué? Porque me falta la distancia. Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y tengo la aceleración. ¿Sí o no? ¿Puedo calcular la distancia? Claro que sí. Ay, perdón, aquí me falta la aceleración también. Entonces no puedo. No puedo. En la segunda también descartado. La primera veamos si puedo. ¿Tengo la velocidad final? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo tiempo? Sí. ¿Qué me falta? Aceleración. Entonces, por lógica, voy a usar la primera. Entonces, al usar la primera, tendríamos que velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Reemplazamos datos, aquí nos quedaría cero. Velocidad inicial de 40 más a por 6. Eso quedaría como 40 más 6a. Podemos invertir esto, nos quedaría que 6a más 40 es igual a cero. El 40 está sumando, pasaría qué cosa, a restar. Y el 6 que está multiplicando pasa a qué cosa, a dividir. Entonces, menos 40 sobre 6, metiendo estos datos en la calculadora. 40 dividido para 6, eso da como resultado 6,67 redondeado. ¿Qué cosa? Metros por segundo al cuadrado, siempre. Y negativo. ¿Y tiene lógica que la aceleración nos salga negativo? Pues sí, es lógico que la aceleración nos salga negativo debido a que el cuerpo está frenando, ¿sí? Recuerda que la aceleración y la velocidad al momento de frenar van en direcciones contrarias para que ocurra el frenado, pues, ¿no? Muy bien, empezamos con otro ejercicio. Dice, un tren viaja a 20 metros por segundo, inmediatamente después de pasar una señal en rojo comienza a detenerse y se detiene completamente a los 150 metros. Partimos. Tenemos una velocidad inicial de ¿cuánto? De 20 metros por segundo. Y dice que recorrió una distancia de 150, ¿qué? 50 metros. ¿Sí o no? Ahora, la clave también aquí es que cuando pasa por una señal en rojo comienza a detenerse. Es decir, que su velocidad final en ese trayecto, cuando ya terminó de recorrer los 150, su velocidad de ¿cuánto es? Cero. Ahora, ¿cómo podemos resolver ese pequeño ejercicio teniendo en cuenta la velocidad inicial, eh, la distancia y la velocidad final? La verdad, algo un poquito complejo. Pues bueno, podemos aplicar qué cosa. Fíjate, tenemos velocidad final igual a velocidad inicial, más A por T, tienes distancia igual a B o T, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, y velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia. Si te fijas, voy a usar esta de aquí. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque de todos los datos, esta es la única que puedo usar y justo tiene la aceleración que necesito. Si te das cuenta, no te dan el tiempo y el tiempo se te haría más complicado en calcularlo. Y estas dos tienen tiempo y no tienen nada que ver. Entonces, porque fíjate, de la velocidad final, tú sí tienes. ¿Tienes velocidad inicial? Sí tienes. ¿Y tienes la distancia? Sí tienes. ¿Qué te falta? La aceleración. Entonces, por lógica, voy a usar la tercera que acabo de hacer. Si ven, por eso es muy importante que usted sepa las fórmulas. Entonces, aquí quedaría velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. O sea, entonces reemplazando datos, ¿usted qué tendría? Tendría 0 al cuadrado igual 20 al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia que es 150. 0 al cuadrado es 0, 20 al cuadrado es 400, ¿sí o no? Y 2 por 150 es 300 por A. Volteamos porque tal vez usted no está acostumbrado, ¿no es verdad? Voltea si gusta. Y 300A igual a menos 400. En 300 que está multiplicando pasa qué cosa a dividir. Y usted ya sabe que aquí por lógica se suprimen los ceros. Mete los datos en la calculadora, 4 dividido para 3 da como resultado, perdón, 1,33. ¿Sí o no? Entonces, ¿y tiene lógica que salga negativo? Pues sí, debido a que el cuerpo está desacelerando. Cuando salga positivo es porque está aumentando su velocidad, está acelerando. Muy bien, y eso sería todo, mis estimados estudiantes.
No olviden estudiar y repasar bastante.